grabar esto porque... Ok, entonces en esta sesión vamos a revisar, vamos a continuar revisando lo de este aspecto de ir a mirar dentro los contenidos mentales, ¿sí? Que se describen como esta capacidad de introspección o esta capacidad de autoindagación para ver nuestros pensamientos, nuestras narrativas, nuestras creencias, nuestras emociones y cómo éstas dan forma a nuestra experiencia, que esto es algo, esta es la clave, porque en el fondo lo que acá se postula es que no hay una realidad afuera, ¿cierto?, que sea independiente de quien la está experimentando. Nosotros como participantes de la experiencia influimos en ella. Por lo tanto, la calidad o el resultado de la experiencia va a estar muy determinada por cómo yo me relaciono con esa experiencia. ¿Qué emociones son con las que yo la enfrento? ¿Cuáles son mis pensamientos o juicios? Y en base a eso va a ser mi respuesta tanto emocional, mental como física. ¿Ya? El punto es que esto es un poco complejo para nosotros porque nosotros estamos acostumbrados a aprender intelectualmente, ¿sí? Pero este es un aprendizaje a través de la experiencia subjetiva. Por eso es que se necesita hacer introspección, haciendo la niña de esa imagen que me resulta súper gráfica. Entonces, vamos a ver. Cuando se supone, ¿cierto?, que todo este camino del despertar y de la mayor conciencia es para salir de estados, ¿cierto?, que nos mantienen en un estado de dolor o insatisfacción o sufrimiento, depende de ahí la intensidad que cada uno quiera describirlo, pero que básicamente, en resumen, se describen porque nosotros hacemos dos movimientos frente a la experiencia, ¿sí? La conciencia da lugar a la experiencia, ¿cierto? Y nosotros podríamos solamente tener la experiencia, pero lo que hacemos es etiquetar y clasificar. Entonces, si una experiencia nos gusta mucho, nosotros tendemos a aferrarnos a eso. Y si una experiencia no nos gusta o nos desagrada, tendemos a rechazarla. Y nos movemos como en esas dos polaridades, ¿sí? En esos dos polos. Y eso sucede en la medida que nosotros nos identificamos con lo que está sucediendo. Lo hablábamos la sesión pasada, que está esta imagen que encuentro que es muy útil cuando se describe que en realidad la experiencia debiese ser vista como cuando uno va al cine, ¿sí?, a ver una película. Que uno se sienta, ve la película, disfruta, se conmueve y se involucra en la película, pero uno a la vez sabe que es una película, ¿sí? Entonces es como que nosotros pudiésemos tener esta manera de relacionarnos con la realidad, con las experiencias, de involucrarnos, participar, disfrutar, pero a la vez tener la autoconciencia, que esa es la metaconciencia, de darnos cuenta y decir, oh, pero acordémonos que esto no es tan real como yo lo tiendo a percibir, no es tan intenso, no es tan dramático como yo normalmente lo interpreto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se hace esto? Esto es lo que hoy día la tradición, la ciencia ha denominado como el mindfulness, ¿ya? El mindfulness básicamente lo que plantea es tener esta capacidad de poder permanecer en la experiencia con lo que sea que está sucediendo, o sea, y prestarle atención, no evadir, estar completamente presente en lo que sea que está sucediendo. Y en vez de reaccionar y etiquetar inmediatamente, ¿cierto? Como por ejemplo cuando estamos en una discusión política o de lo que sea, y nosotros lo que hacemos es reaccionar ante lo que nos están diciendo, o con un compañero de trabajo, acá sería como tener una actitud un poquito más de tomar perspectiva, como este ejemplo de ir al cine y mirar la película, como dar un espacio entre medio. ¿Ya? Eso es lo que hace este entrenamiento, que yo pueda enfrentarme a una situación desafiante sin necesariamente pisar el palito, por ponerlo así bien en chileno, de la reactividad que es inmediata, y que es lo que me mantiene presa
y cautiva de las relaciones que son más conflictivas o situaciones en que yo me veo involucrada y que implican emociones perturbadoras, conflictos, sufrimientos, etcétera, etcétera. Entonces, el mindfulness lo que plantea es como poder dirigir la atención a lo que está sucediendo, que eso requiere mucho coraje, porque si son situaciones desafiantes no es muy simpático poder hacer eso, o no es muy fácil poder hacerlo. Bueno, pero acá lo que se plantea es eso, observar cómo dar la cara, darle la bienvenida a lo que sea que esté sucediendo, y mantenernos como en un estado de ecuanimidad, que no es indiferencia tampoco, porque hay plena presencia ahí, ¿sí? Es como, por eso en la película, ¿sí? Ir a ver la película, involucrarnos, pero tampoco sobreidentificarnos y reaccionar en base a ello. ¿Por qué es esto? Esto tiene un trasfondo bien profundo, si ustedes quieren, más filosófico. Tiene que ver con que en realidad ninguna de las etiquetas o situaciones con las que uno se identifica realmente nos define. Y lo vimos en alguna sesión anterior cuando hablábamos de qué es aquello que está más allá de mis etiquetas, roles, funciones que yo cumplo en la vida. O sea, apuntando más a mi naturaleza o a mi esencia más espiritual, o a esa esencia que trasciende el ego, que sería como los rótulos con los que normalmente nos identificamos. Género, cargos, profesiones, ideologías, lo que queramos. Si van teniendo preguntas, me avisan. Es importante que quede más o menos claro para la meditación que vamos a hacer, o el ejercicio. Esto lo habíamos revisado, pero es como denso, entonces por eso quería volver a darle una vuelta. Entonces acá de lo que se trata, y que en este sentido podemos tomar de verdad todas las experiencias desafiantes de los trabajos, las reuniones, la relación compleja con los familiares, con lo que sea, o incluso la relación compleja con uno mismo, todo se ve como una oportunidad de poder practicar. En ese sentido se dice que todo es una oportunidad para hacer esta práctica espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque me lleva a ir a desidentificarme de mis etiquetas habituales, roles, ideas, pensamientos, o este automático que yo tengo, esta reactividad emocional de reaccionar siempre igual ante situaciones que me descompensan, ¿cierto? E ir a trascender eso, a ver qué pasa. ¿Qué es lo que hay más allá de esa reactividad y de ese enjuiciamiento constante que tenemos, o de etiquetar la situación? Por eso es que se requiere coraje, porque aquí hay que permanecer con ello. Primero reconocer lo que está sucediendo, o sea, me estoy enojando, o me está descompensando esta situación, o lo que sea que suceda, pero además permitir que la situación se exprese, darle espacio para que aparezca. O sea, dejar que la película se desenvuelva, ¿sí? Son como los dos primeros puntos. Eso es lo que es el mindfulness. ¿Y por qué te da un espacio de libertad? Porque finalmente te desactiva tu mecanismo reactivo, o aquello con lo que normalmente nosotros contestamos y reaccionamos. Ni siquiera contestamos, no tenemos libertad de elegir cómo contestar ante una situación, sino que reaccionamos. Y en el ejercicio que vamos a hacer, vamos a practicar esto. Entonces, este método, primero, tiene 4 partes, pero el mindfulness más puro tiene esto de reconocer, o sea, poder identificar qué es lo que está surgiendo dentro de mí cuando yo me expongo a una situación compleja o desafiante. El punto número 2 es no reaccionar, no hacer el mecanismo automático que hacemos siempre, ¿sí? Sino que dejar que la situación aparezca. Y después vienen pasos que son más avanzados, de ir ya a mirar qué me quiere enseñar la situación, y de no identificarme y nutrirme con presencia amorosa, que es más de la compasión. Pero vamos acá. Hay 3 elementos para que podamos hacer este ejercicio. El primero tiene que ver con apertura y relajación. Si yo estoy muy en mi mente conceptual y en el juicio, me va a costar mucho más hacerlo. Por eso es importante siempre primero hacer esto de abrir, relajar,
que tampoco es así como que uno dice, bueno, solo relájense, no es tan fácil, porque uno va a entrar en un espacio que es complejo, que normalmente nos tensa, nos cierra y nos activa nuestros mecanismos defensivos. El segundo elemento es amorosidad. Es como abordarnos y tratar este ejercicio que estamos haciendo a nosotras mismas con amorosidad, o sea, a la situación con amorosidad, no con tanto enjuiciamiento hacia nosotros, de cómo lo estamos haciendo, o si podemos o no podemos, ¿sí? Y lo tercero es interés, y esto es muy importante porque todas las experiencias desafiantes traen un aprendizaje. Entonces, cuando uno logra ir a buscar eso, es como ir a buscarle la sabiduría al dolor o la dificultad. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? Entonces, vamos a ver. Yo les voy a ir guiando. Esta es una meditación guiada, ¿sí? Les voy a pedir que vamos a hacer de nuevo un poquito de la relajación y apertura, pero el ejercicio consiste en que traigan al presente, imaginen, una experiencia desafiante, no traumática tampoco, ¿sí? Este no es el espacio para eso, pero una experiencia como incómoda, ¿sí? En la que ustedes sientan que les cuesta manejarse con eso, ¿sí? Que pucha, que siempre ponen el palito, que son reactivas con ello, etcétera, etcétera. ¿Ya? Yo las voy a ir guiando, lo vamos a hacer como por unos 10 minutos aproximadamente. Entonces, vamos de nuevo a revisar el cuerpo, pueden cerrar sus ojos. Vamos a revisar de nuevo que el cuerpo esté lo más centrado posible. Hagan un escaneo así como desde los pies, las piernas, la columna, el abdomen. Vayan sintiendo cómo está el cuerpo y si hay espacios donde hay tensión, vayan relajando. Las manos, los hombros normalmente, el cuello, si necesitan mover un poco. Sí, y vamos entonces a traer acá al presente, a este minuto, alguna situación que para ustedes sea desafiante o genere un conflicto en ustedes, una incomodidad. Alguna situación no traumática, no que los desborde, pero que les genere tensión, que sí los incomode. Y una vez que la tengan acá, vamos a hacer la primera parte, que es identificar cómo nosotros nos relacionamos ante esa situación, con eso que sucede. Con eso que sucede que no me gusta. ¿Cómo la enfrento? Tal vez pensando que esto no debía haber sucedido, sintiéndome incómodo, culpable, con rabia. Y vayan identificando cómo se siente esta experiencia incómoda, que genera tensión, ¿cierto? Pero cómo se va expresando en el cuerpo este conflicto. ¿En qué parte del cuerpo ustedes logran identificar esa tensión? Ocupen entonces esta capacidad de introspección, de llevar su atención y su mente, su conciencia a conectar con esa sensación en el cuerpo que les genera el conflicto que ustedes eligieron. Percíbanlo, detéctenlo, cómo se siente, dónde lo sienten, si es la zona abdominal que se aprieta, si es el pecho que se quita.
la garganta que se cierra, las mandíbulas se ponen tensas. ¿Cómo es que siento esa emoción perturbadora, esa rabia? ¿Y cómo se expresa? ¿En qué tipo de pensamientos? Viendo ahora nuestra mente. ¿Cuáles son los pensamientos asociados a esa situación que me perturba? Son pensamientos intensos, negativos, que me oscurecen mentalmente, me drenan, me agotan. Traten de identificar cómo es eso, cómo se expresa esa situación de conflicto, de rechazo a nivel de mis pensamientos. Y ahora veamos cómo se expresa esa situación de conflicto y rechazo en mis emociones. Este querer que la situación no haya sucedido o que las cosas no se den como yo quiero y querer que esto desaparezca, ojalá. ¿Cómo se plasma emocionalmente? ¿Cuáles son las emociones que surgen? Tal vez de rabia, de vergüenza, de sentirnos incompetentes o de tristeza, de frustración, de miedo tal vez, de inquietud. ¿Sí? ¿Lo están sintiendo? Entonces en el cuerpo, a nivel de pensamientos, a nivel de emociones. Y vamos a pasar a esta segunda parte, que es el permitirnos entrar en contacto con aquello que está sucediendo, que es lo que normalmente evitamos hacer, ¿cierto? Porque ponemos toda la energía en rechazar, en ojalá evitar que eso suceda. Pero en este ejercicio es como si le diéramos de alguna manera, con apertura, ¿cierto? Con amorosidad, espacio para que eso que me provoca la situación pueda manifestarse. Es como que le digo, sí, ok, no lo voy a rechazar, le doy espacio para que aparezca. Y eso no quiere decir que estoy aceptando la situación, que puede haber sido de abuso, de injusticia, de haberme sentido maltratada. Lo que estoy haciendo es dejar que mi respuesta emocional, mental y física pueda expresarse. Y vean cómo se siente en el cuerpo cuando yo, en vez de resistir la experiencia, le doy un poco de espacio. ¿Qué sucede a nivel corporal de mis sensaciones? Cuando miro esto y lo observo, sin resistirlo, acercándome a ello con amorosidad, ¿qué pasa a nivel de mi cuerpo? ¿Cómo responden mis emociones? ¿Siguen tan resistentes o hay algún cambio? Al yo abrirme, no a la injusticia de lo que puede haber sucedido o a lo negativo de la situación o a lo doloroso de la situación, sino a cómo yo me enfrento a ello. Y doy espacio para sentir esa incomodidad, tal vez ese miedo, ese dolor, con amorosidad hacia mí misma.
y hacia la situación. ¿Cómo son los pensamientos que yo tengo en relación a la situación? Si no los rechazo, no enjuicio, solamente experimento con presencia, con una presencia amorosa, siendo valiente, con mucho coraje, para poder permanecer en esta situación de disconfort. Pero también voy experimentando e indagando si hay alguna respuesta distinta en mí, distinta a lo que habitualmente yo hacía frente a esa situación, que me permita tomar un poco de distancia, un poco de perspectiva. Y si la emoción o la situación me embarga demasiado, puedo simplemente respirar, centrarme, usar como ancla la respiración y alejarla. Pero si puedo aproximarme un poco más, lo hago con mucha delicadeza, sin presionarme, sin enjuiciarme si lo estoy haciendo bien o no. Solamente estoy intentando hacerlo. Intentando poder elegir cómo relacionarme con ello en vez de responder de manera automática y reactiva. Si sirve, entonces puedo ocupar alguna de las anclas que sabemos, como la respiración, porque me ayuda a centrarme y a salir de la emocionalidad, de la intensidad emocional. O puedo ocupar llevar la atención al cuerpo para quitarle intensidad a la experiencia. Y si puedo avanzar un paso más, trato de ir a conectar con cuál es la necesidad que hay en mí que no ha sido vista o satisfecha y que provoca el conflicto. Es lo que yo necesitaría que sucediera. ¿Qué es lo que el dolor, la emoción me está enseñando finalmente? Está diciendo o hablando. ¿Qué es lo que el conflicto me viene a mostrar? Tal vez la necesidad de ser vista, de ser reconocida, de ser tratada con amorosidad, de ser acogida, aceptada. Indaguemos un poco ocupando esta visión introspectiva, esta capacidad de la mente de hacer introspección, mirar dentro de esta experiencia. ¿Cuál es la necesidad de base que no está satisfecha? En mí, que me provoca perturbación, dolor, sufrimiento. Y en el último paso lo que hacemos es que una vez que hemos identificado la necesidad de base, nosotros amorosamente nos acogemos. Quiere decir, nosotros amorosamente nos nutrimos
a nosotras mismas. Si yo identifico que mi necesidad de base era tener una relación amorosa con mi hija, con mi padre, con mi pareja, y no está siendo así, esa necesidad de acogida y amorosidad y vínculo amoroso, al reconocerlo como una necesidad en mí, yo me la puedo proveer a mí misma. Yo me autonutro, por decirlo así. Eso es lo que se llama la autocompasión. Yo detecto mi necesidad y voy a acogerme a mí misma. Puedo poner las manos en el pecho y voy a darme aquello que no ha sido satisfecho. Y que cada vez que lo enfrento o yo me expongo a esa herida, se genera un conflicto y un dolor en mí. Y tal vez eso hace que, identificando como el nudo de fondo, me permita en una próxima vez relacionarme de manera distinta con esa situación. Es como si ya tuviera más elementos. Por eso esta parte se llama visión. Yo voy a mirar dentro, voy a indagar. Más allá del condicionamiento habitual con el que enfrento una situación, voy a mirar la real causa que hay a la base, que genera el conflicto, el dolor o el sufrimiento. Y que sin duda se exacerba en la medida que más lo rechazamos o lo negamos. Y esta es una experiencia que podemos ir entrenando porque oportunidades tenemos todos los días. Desde el Señor que nos echa el auto encima, ¿cierto? Con agresividad y no nos respeta, hasta el compañero que tal vez es agresivo, o el jefe que es poco, no nos refuerza positivamente, o la relación que tenemos dañada con algún familiar, o cualquier sea el dolor que tenemos. Es primero ir a identificarlo, ver cómo se expresa en el cuerpo. El cuerpo tiene todo el registro emocional de nuestra experiencia. El cuerpo lo registra antes que nuestra emoción y que nuestra mente, claramente. Ir a ver cómo está en el cuerpo, cómo son los pensamientos y creencias asociados a esa experiencia y cómo se expresa emocionalmente. Y vamos a indagar con coraje, pero con amorosidad, e intentamos una manera distinta de abordarlo. Pero para eso hay que sumergirse en la experiencia, que es lo que habitualmente nos cuesta mucho hacer. Y sobre todo abordarlo con los 3 elementos que mencionamos. Con apertura, para eso necesitamos silencio y tranquilidad, para hacer la introspección o la indagación, con amorosidad, sin enjuiciarnos, sin autoexigirnos, sin condenarnos por lo que hicimos o no hicimos bien, y con curiosidad. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cuál es la sabiduría que contiene esta experiencia desafiante? Y eso me da una perspectiva tal vez distinta para afrontarlo de una manera distinta y experimentar de una manera distinta en una próxima ocasión. ¿Sí? Y sellar con amorosidad, con ternura hacia uno mismo. Es como cuando uno entra en su punto de necesidad, no satisfecha, entra en su punto de vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad la acogemos con ternura, con lo que se llama esta presencia amorosa.
Y ese es el punto donde podemos transformar una experiencia dolorosa en una experiencia donde nosotros, a partir de nosotros, podemos ir a empatizar con un otro, porque hemos entrado en contacto con nuestra vulnerabilidad, con nuestra necesidad, con nuestra humanidad. Ok. Se pueden quedar un ratito ahí con ustedes, tranquilas, brindándose lo que necesitan. Este ya es un espacio de tranquilidad que nos nutre. Y recuerden lo de la película, es como mirar la experiencia, pero a la vez darme cuenta que no me identifica. Yo no soy eso, no soy esa reactividad con la que probablemente torpemente respondo. O no soy esos pensamientos negativos con los que enfrento una situación difícil. Entrar en contacto con lo que sea que está sucediendo, poder sostenerlo y tomar perspectiva. Pero tomar perspectiva no huyendo ni evadiendo, sino que observando con amorosidad. Esa es la apertura, como decir sí a las experiencias. Y darnos cuenta que del único lugar que puede surgir una respuesta distinta ante una situación de conflicto es desde nosotros mismos. Y que probablemente tener la expectativa de que surja de afuera o que cambie esa otra persona es algo que no está bajo nuestro control. Pero sí está bajo nuestro control poder elegir cómo relacionarnos con eso que sucede. Y que probablemente es desafiante porque no podemos evitar lo que suceda. Está ahí. Es así. Bien. Podemos ahora compartir un poco, como no somos tantos, tal vez podemos compartir entre nosotros si notaron alguna diferencia entre cuando tenían un abordaje más de resistencia hacia la situación a cuando uno elige abrirse. Bueno, yo podría compartir, porque la vez anterior, hace, bueno, un par de semanas, algo anticipamos de esto. Entonces, este fin de semana, bueno, traté de practicar, en fin, todo este tiempo, pero este fin de semana, la verdad que logré finalmente ese trabajo que se está planteando. Fuimos a una reunión donde mi mamá iba a encontrarse con una amiga que no veía hace como 15 años. Y se supone que iba bien entusiasmada. Y yo feliz de poder, digamos, darles esa oportunidad a estas dos viejitas. Bueno, el asunto es que, curiosamente, mi mamá, sentada al lado de esta viejita, agarró el teléfono y no lo soltó más, pues estuvo metida en la pantalla del teléfono.
Y yo empecé a mirarla y me dio una rabia, pero como bien dices tú, dejé pasar el tiempo, traté de calmarme, ver qué pasaba y no pasaba nada. Bueno, cuento corto, entonces respiré profundo y traté de dejar esta emoción de rabia un poco de lado. Más que de lado, dejar que esta rabia me permitiera sacar mi bondad, mi ser más profundo, y que ese ser se manifestara por encima de la rabia. Y entonces con esa postura me acerqué a mi mamá y le tomé el teléfono y le dije, mamita, aprovecha a tu amiga, comparte con ella, qué sé yo. La verdad que no me entendió nada mucho, siguió pegada en el teléfono, pero me calmó mucho, me bajó la rabia. Yo me quedé más satisfecha conmigo misma, con mi reacción, cosa que antes habría sido mucho más polvorita. Pero ahora lo que tú cuentas, Paz, de a partir de ese momento, eh, autogenerarse una postura de compasión hacia nosotros mismos, hacia esta carencia que de repente uno tiene frente, por ejemplo, a esta situación, a la mamá poco afectiva, en fin. Claro, es un tema de uno. La otra persona es como es. Pero, ok, esa necesidad mía no cubierta, ¿cómo la enfrento? Bueno, acogiéndome amorosamente, como dices tú y todo, pero ese es un tremendo desafío. Sin duda. Wow, sí, pues. Gran desafío, gran desafío. Qué bueno que lo pudiste practicar, Ale. Maravilla, porque es como hay que entrenarse. Y pucha que Claro. tenemos oportunidades todos los días para entrenarnos, Mm. todos. Pero mirado así, uno como que también lo aborda distinto. Es como ya, ok, voy a, voy a tomar esta experiencia como ponerlo todo como parte del camino, se llama. Voy a tomar esta experiencia para entrenarme, ¿sí? Para ver cómo lo puedo hacer mejor. ¿Alguien más? Gracias, querida. ¿Alguien más que quiera compartir algo de lo que le ha pasado o de lo que le pasó ahora, si le resultó o no le resultó en el ejercicio? Bueno, yo voy a compartir. Vale. Bueno, ayer el Día del Padre, para mí es un Día del Padre y de la Madre, son días como que son fuertes para todos. Y vos sabés que ayer empecé con una acidez impresionante por el tema del padre que tengo, ¿no? Una persona muy ausente, si bien me crió, siempre estuvo presente, pero afectivamente nunca estuvo, o sea, es como que una desconexión absoluta. Y bueno, y ayer empecé con acidez, porque era como que tenía que saludarlo, y como, él vive en Argentina, obviamente no está acá, pero igual todo esto igual genera un montón de emociones que me acompañaron hasta el día de hoy, así que ahora trabajé eso mientras vos nos ibas guiando, y tomo esto de nosotros, ¿no? De querernos, de encontrar esto, primero encontrar esta reacción, ¿no? Esto de verme el cuerpo, porque tengo esta reacción de acidez, esto es como estómago que no puedo digerir. Y bueno, lo trabajé súper bien, gracias, y también esta de la autocompasión, de amarnos nosotros, de abrazarnos nosotros, y me hizo bien, así que gracias. Ay, Fue me alegro constructivo. mucho. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, qué complejos son estos días, ¿no? Que nos despiertan ahí Sí. todos los dolorcitos. Y el cuerpo es increíble, el cuerpo es lo primero, el cuerpo registra toda la experiencia, toda. La gente que es como experta en eso, como que dicen que mira el cuerpo y te lee las experiencias, ¿no? Y todo Sí, vos tiene sabés que una yo base acidez, emocional. Ajá. claro, yo acidez hace años que no tenía nunca, pero claro, llegan estas situaciones y empezás como que lo tenés acá, no podés, no, y te lo expresa tal cual, o sea, es como, y lo busqué y era eso, tal cual, o sea, Pero ese ya ¿no? hiciste el ¿Cómo paso de, llegar? de identificarlo. O sea, la Sí, mayoría de qué las bueno, fue. personas pasamos por el sufrimiento sin siquiera entender o identificar qué es lo que hay a la base. Entonces, ya poder identificarlo, que te duela, que sientas lo que le pasa a tu cuerpo, es un tremendo paso. Eso es tomar conciencia. Claro, es tomar conciencia de Sí, algo no muy agradable, pero es el primer paso. No, qué sí, bueno, me alegro. gracias, sí.
por tu avance. ¿Alguien más que Sí. quiera compartir? Yo tengo hartos ejemplos para contarles de mi vida, pero para no contarles mis cosas. Y en el ejercicio, Quiero sí, compartir dale. en términos de el avance en el ejercicio meditativo. Yo estoy meditando diariamente. Antes meditaba, después dejé un tiempo porque me daba susto el poder irme mucho más allá y no poder controlarlo, porque estaba tan concentrada que me perdía. Ujú. Aprendí a manejar eso, pero la temperatura del cuerpo baja, 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 baja. Pero ahora estoy haciendo unas meditaciones con los arcángeles y me ha pasado que me sube la temperatura muchísimo. Y eso me cuesta entender, digo, ¿qué pasa? Ya tú tienes muchos años en esto y sabes, entiendes, quizás te habrá pasado, pero es algo extraño que pasa en el cuerpo y que sigue y te acompaña un buen rato después. Termina la meditación y esas sensaciones en el cuerpo, que pueden ser muchas, muy agradables o distintas, continúan un buen rato. Es Sí. normal y ahora las volví a sentir como envuelta de repente en una temperatura distinta y que va desde, en este caso poníamos el foco en los pies hacia arriba. Sí, la experiencia que yo puedo compartir, que yo he hecho, que son como retiros de 10 días, por ejemplo, que son los famosos Vipassana, que los recomiendo a todo el mundo porque es como un experimento para ir a observarse ahí 10 días. eh, Sucede todo tipo de sensaciones, porque tu mente, al no tener, en esos casos, cuando tú haces esa meditación, no tienes como insumo, como no puedes hablar, no puedes estar leyendo, o solamente estás tú y tu mente empieza a tirar, a tirar, a tirar miles, miles, miles de cosas del inconsciente después, cuando ya no tiene más material, y eso produce efectivamente una respuesta fisiológica desde he visto, y me ha pasado también, desde que te dan tiritones, desde que tienes sensaciones tan placenteras como orgasmos, desde que te duele todo y te vienen unos dolores espantosos, pero es como que está relacionado con lo que va tu mente liberando también. Como cuando llegas a estados de absoluta paz y de éxtasis, tu cuerpo también está así. Sensaciones Claro, primarias que no puedes, o sea, como dejas de procesar y la mente deja de actuar, entra el cuerpo fundamentalmente exactamente, y exactamente. entra, exacto. Entonces, yo digo, bueno, esto será raro, es normal, etcétera, y por eso levantaba el punto acá. Pero ¿No? lo que tú mencionaste, Marcela, que cuando uno apaga como la radio, por decir así, de lo Sí, conceptual y la mente y la conversación, eso de irse, uno cree que se va a ir, lo que decía al principio, como que se va a desaparecer. Pero en realidad lo que pasa es que tú vas entrando más y más en conexión con aquello que no es ni los pensamientos, ni las emociones, ni las sensaciones, y que tendría que ver más con esa experiencia de entrar en contacto con tu ser más esencial, o con el espíritu, o con tu parte más espiritual. Y que eso sí está comprobadísimo que es una experiencia expansiva, ecuánime, que no está en esto del juicio de me gusta, no me gusta, me apego, lo rechazo. No, está como en una experiencia expansiva total. Entonces no es que uno se vaya a perder así como por el espacio y vaya a desaparecer, sino que entra en un estado de como del despertar, que se llama, ¿no? En alguna tradición. Les voy a compartir muchas esto. gracias. Sí, gracias a ti. ¿Alguien más quiere compartir algo? Total, aquí podemos decir lo que queramos, ¿sí? Estamos entre nosotros, ¿no? Yo lo estoy grabando esto y lo comparto, pero se entiende que es como en un espacio protegido, ya no lo vamos a compartir con nadie más. Pero a lo mejor les voy a compartir esto que es muy interesante, para mi gusto, uno de los aportes más importantes que tiene la meditación, porque la meditación, si llegase solamente al punto
de reconocer y entrar en contacto, es como que es un poquito árido, encuentro yo, pero encuentro que es súper potente el poder de la compasión, cuando uno entra en contacto con su vulnerabilidad, su necesidad, y puede autonutrirse. De ahí surge esta alquimia, que es como que del conflicto te conectas como con la bondad, con ese ser más esencial que se describe que es bondadoso, que es gentil, que no es enjuiciador, ay, que lo hice mal o que no lo puedo hacer mejor. Ahí es como que se produce cuando entro en contacto con mi vulnerabilidad, mi necesidad, y no lo enjuicio, no me autocastigo ni nada, sino que me acojo con amorosidad, ahí se produce, parece, la transformación. O cuando lo hacemos con otra persona, cuando, que nos, me acuerdo por lo que tú contaste, ¿cierto? Normalmente nos pasa con los seres más significativos, el padre y la madre, ¿sí? Cuando una y otra vez vamos, conflicto, conflicto, conflicto. Y hay un punto donde ya dejas de resistir la situación tal cual es, y te conectas con ese dolor de que ya es así nomás, y es lo que el padre que tienes o la madre que tienes, y le ves también la fragilidad al otro o que no puede hacerlo mejor desde donde está, como que ahí se produce un movimiento compasivo, en que tú te conectas como desde tu humanidad, la humanidad del otro. Y ahí se produce esta alquimia que es maravillosa y que lo produce la compasión, que es de salir del dolor para entrar en esta cosa amorosa, que es maravilloso. Entiendo que eso es como la clave de la sanación, de la transformación de la sanación emocional, porque el conflicto o el dolor siempre se da por la resistencia, y es legítima, pues sí, a veces son situaciones súper duras, la mayoría ¿Y de las cuál es veces. el dolor del miedo ahí? El miedo normalmente está asociado como a no tener control, a no tener control de las situaciones, y desde el punto de vista más desde la filosofía, en realidad nosotros no tenemos, o sea, la sensación de tener control es una ilusión, porque todo está, y es lo que hemos experimentado en los últimos tiempos, todo está en constante, fue como la enseñanza del COVID, ¿no? Todo está en constante cambio, está fuera de nuestro control, y el único control que tú puedes tener es elegir cómo yo me enfrento con eso, que está siempre cambiando y siempre en constante movimiento, porque es la naturaleza de todo lo que nos permea, digamos. Nada es estable, eso está validado por la física cuántica. Nada puede permanecer por sí mismo. Todo está en movimiento, todos dependemos, estamos como en una danza unos con otros. Por eso tanta frustración cuando las cosas se acaban, es que su naturaleza es que cambien. Lo ilusorio es pensar que no van a cambiar y poner esa expectativa en un trabajo, en un cargo, en una relación, en lo que sea. Entonces el miedo, siempre a la base del control hay miedo, como resistencia que cambie. Y lo que más te enseñan en la meditación es como esta apertura a aceptar que las cosas cambien, porque es una ley natural eso. Entonces de ahí surge esta compasión de, chuta, y nosotros toda la vida como resistiéndonos a una ley que es natural. Entonces tengo la capacidad de acogerme yo, tengo la capacidad de acoger a los otros, pero primero conmigo, por eso el trabajo siempre es personal primero. Yo entro en contacto con mi necesidad, con mi dolor, con mi temor, que por lo demás no es solo de uno, es como que todos compartimos los mismos temas. No son tan variados tampoco los repertorios, como que más o menos como humanos tenemos como necesidades y dolores parecidos. Pero esa capacidad de no enjuiciar, de no, sobre todo las mujeres, que para eso somos re buenas, de autoexigirnos y de siempre estar como en una sensación de que no es suficiente, y cambiar a esta presencia amorosa de, oye, acogernos con amorosidad, ser más dulces con nosotras mismas, te permite esto que es maravilloso después, poder desde ser contigo dulce y compasiva, poder serlo con los demás. Y con los demás se entiende todos los demás, no solo los míos, con los que naturalmente tengo apegos y identificación, sino que con todos los demás.
que es un ejercicio hermoso y vamos a dedicar un módulo completo al tema de la compasión. Y para mi gusto es como el elemento más liberador y transformador y sanador, lejos. El tema de la compasión entendida así, como la capacidad de entrar con mi dolor y mi necesidad, acogerme y desde ese punto empatizar con los otros. Y cuando uno tiene un dolor X, que siempre cuento en mi caso, en el caso mío que no pude tener hijos, era como, "Ah, ahora entiendo cuando yo estaba en esos tratamientos y no me resultaba", era como, ahí podía entender el dolor de todas esas mujeres, me metía en unos chats del terror, de sufrimiento, de mujeres que se hacían tratamiento y no podían quedar embarazadas. Ahí yo empatizaba, ahí se me abrió ese mundo, antes yo nunca lo había podido experimentar. Cuando me quedé sin trabajo, pude empatizar con, nunca me había pasado, con toda la gente que no tenía trabajo. Cuando estoy sola, cuando yo veo a mi papá ahora viudo, es como ahí él está teniendo la experiencia y yo puedo entender a toda la gente que se queda de edad viudo. Y por lo tanto soy mucho más comprensiva y compasiva, etc. ¿Sí? ¿Les hace sentido, no? De por qué la compasión es tan transformadora. Yo sé que en la tradición católica, que no es la mía, pero existe esto, no se llama compasión, se llama de otra manera, pero existe esto de, a partir del sufrimiento de uno, cómo conectar de mejor manera con los otros. Entiendo que es así. Bueno, pucha, siempre se pasa volando el tiempo, yo lo disfruto tanto, espero que ustedes ¿algún comentario, algo que les pueda servir a los demás? Esa es la motivación de estar acá. Yo quería decir algo. Ay, No, bueno, es primera vez que yo participo. He tenido he participado en instancias de este tipo antes en el pasado, pero cuando nos pediste pensar en algún dolor, esas situaciones que se repiten y que uno vuelve a pisar el palito, como dijiste, bueno, pensé en una que me ha tocado mucho estos días porque mi papá está enfermo, entonces la relación entre ellos dos que siempre me, me altera muchas veces. Pero me hizo tanto sentido lo que dijiste de cuál es la necesidad de base que tengo yo, o sea, y no sé cuál es, así que ahí me quedé pensando cuál es la necesidad de base que yo en el fondo estoy teniendo cuando me enfrento a ellos en esa situación y no lo sé, así que gracias, me hizo mucho sentido. Les cuento si la descubro, pero por lo menos es una manera de entrar a la situación que me hizo mucho sentido. Qué bueno, Mónica. Qué bueno en el sentido de que es algo incómodo, pero ¿qué es lo que nos hace avanzar finalmente? Sirve, sirve centrarse en el cuerpo, que es lo más desconectado que uno tiene dentro. Como la sintomatología que te da en el cuerpo cuando te enfrentas a ese dolor. Como que por ahí pueden haber pistas. Uh-huh. Sí. Le voy Gracias. a poner atención. Gracias. Andrea, ¿tú querías compartir algo? Sí, que hay una manera de poder buscar la necesidad y tiene que ver con la pregunta es cómo quiero que sea mamá y cómo quiero que sea papá. Y ahí uno puede hacer una listita y de esa manera me trato, me hablo. Y ahí uno entra también en la sanación del niño interno y en la compasión. Eso. Buenísimo. Bueno, Sí, para cuando hagamos sí, no. para cuando hagamos la compasión, sí. Buenísimo. Bueno, ¿qué más les quería compartir? Solo introducirles lo de la compasión que da para mucho, 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 mucho. Y bueno, esto también, como las cualidades del despertar, ¿cómo se describiría que uno escucha esto de la iluminación o de la santidad o como se diga? ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo se describe? Que por lo demás es algo que cultivándolo uno podría tenerlo. Por ejemplo, esta presencia
pero una presencia amorosa que es con apertura. Eso uno lo puede ir entrenando a lo mejor y lo puede ir perfeccionando. La apertura, como describía Lale delante, a lo que sea que esté sucediendo. ¿Ya? Algo desagradable, pucha, la señora se puso en el teléfono, apertura, apertura. Y amorosidad, afecto. Porque el despertar se describe con dos componentes. Uno que es la sabiduría, que es como la capacidad de entender, de darse cuenta que estamos viendo una película, que es película. No somos las emociones, no somos las narrativas, pero a la vez con apertura de corazón. Y ahí está la compasión. Porque si es pura sabiduría, es como que un poco falta la parte de la apertura de corazón. Pero si es puro corazón, sin sabiduría tampoco. Entonces se dice que son como las dos alas. La sabiduría que ve más allá de, entiende, como que puede de profundizar y mirar por abajo o más allá, y la apertura de corazón que lo acoge, que lo nutre. Son como esos dos componentes. Bueno, y para que practiquen hasta que nos veamos en 2 semanas más, a lo mejor esto, como a ver qué pasa si uno acoge las situaciones y las enfrenta con mayor apertura. Claro, sin tampoco exigirse, pero como de a poquito, ir probando, ir con apertura. Y para eso pueden hacer esto de la respiración, sentir el cuerpo. Cuando empieza a aparecer el mecanismo de siempre reactivo, sentir el cuerpo, respirar y tratar de acercarse a ello de manera distinta. Yo les voy a mandar en el correo estos recursos. Uno, que explica muy bien lo que son las emociones y la función que tienen, o sea, por algo existen, nos sirven, ¿ya? Y está como en nuestra biología que la emoción algo te quiere decir, algo te avisa, te está dando un mensaje. Y también les quiero compartir a esta mujer que es espectacular, que es una norteamericana, no sé si la ubican, que es la Tara Brach. Ella es meditante y terapeuta. Es para mí como la representante de la compasión. Ahí está su página, yo se las voy a compartir. Tiene este libro, de Aceptación Radical, que ella y este Jack Cornfield son de lo mejor que yo he visto, como en nuestra cultura occidental. 2 invitaciones. Una que es para ustedes o para quienes ustedes quieran invitar. Una invitación que estamos haciendo y que estamos coorganizando con Fundación Mindfulness y con Hamaca Calidad de Vida y con la Universidad San Sebastián, de como este módulo de cultivar la autoconciencia para el bienestar, con 3 masterclass que van a ir ahí. La pueden ver en Instagram, se llama Cumbre Consciente, o en la página, también la van a encontrar. Y la otra invitación es que si ustedes creen que a alguien le pueda servir esta comunidad o las herramientas que hay acá, le mandan el link de la página para poder enviarles el link directo, más que ustedes se compartan el link, porque también es bueno tener como el registro de quienes están participando. Así que esas son las invitaciones y nos veríamos en 2 semanas más, el lunes 4 de julio, donde vamos a profundizar un poco más en lo que son los sesgos, creencias, narrativas y cómo estas también nos condicionan un poco las respuestas y el nivel de satisfacción y bienestar que tenemos. No sé si tienen alguna consulta, recomendación, duda para cerrar. Bueno, después vamos a ir practicando más compasión. Dale, Luz, dinos. Bueno, me quedo primero dar las gracias, Paz, por tan bonita meditación, por tanto aprendizaje y por la oportunidad, pero en verdad me quedo con la palabra de aceptar el cambio. Todo cambia, nuestro organismo está cambiando las 24 horas, las células, nuestro cuerpo cambia siempre. Entonces, como que aceptemos el cambio, siempre va a ser para algo mejor seguramente. Entonces, como abrirnos un poco a eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. ¿Desde dónde nos acompañas, Luz? ¿Estás acá en Chile? Sí, soy de Colombia, pero hace 17 años vivo acá. Ah, muy bien, muy bienvenida. Muchas Bueno, gracias. que estén muy bien, Gracias. que tengan un rico feriado, por lo menos acá en Chile, no sé si en Ecuador, mañana.
a descansar. Qué rico. Muy rico, muy rico. Y nos vemos entonces en 2 semanitas más. Les voy a enviar la grabación y los links para los recursos para que los puedan revisar. Ya, Muchísimas gracias, Paz. Gracias, Paz. Bien, Adiós. adiós. Bendiciones a todos. Chao. Adiós. Ya, Gracias chao. por harta tarea entonces. Sí, Sí, qué rico, entretenido. Gracias, Paz. bueno, chao, chao. Chao. Buenas noches. Gracias a Dios a todos. Chao.